Venezuela nace en nuestro Esequibo. Hoy, reflexionando de una mala noticia que recibí ayer, quiero agradecerle al TUE, ¿vale? A toda la familia de él y a todo ese equipo perfecto. Cuando me dio esa noticia no me gustó, estaba en una reunión y me puse a recordar todo el día. Le estaba diciendo a nuestro invitado de hoy, que fue amigo de él también, quiero saludar a la familia de nuestro amigo Carlos Betancur, ¿vale? El comandante Jerónimo. Siempre nos veíamos, ¿vale? Siempre nos veíamos y me pegó duro porque sabemos de verdad que aquí hubo una clase estratégica que luchó contra el imperialismo. Había gobiernos represores y de armadas completas, para mantener ese Estado representativo, ese Estado del cual nos quitaron gran cantidad de recursos naturales. Y el comandante Jerónimo con otros más fueron uno de los que pelearon realmente. No como ahorita hay irregulares por ahí en la frontera y en otros lados. No, estos eran guerrilleros estratégicos. La guerrilla estratégica liberadora. Estos gritos dan es por el sentimiento de que esté en otras partes, con nuestro Dios, con nuestro arquitecto del universo, porque me hizo reflexionar bastante, ¿no? Me hizo ver los dos modelos, el modelo bolivariano de predicar con la palabra Bolívar versus Monroe, y ver cómo esa generación se reivindica en todo este tiempo. Y estar aquí hoy es para mí un privilegio de mandarle ese saludo ante toda esta opinión estratégica que nos ve en la mañana y nos escucha en el circuito radial Tribuna. Jerónimo vive y vivirá como otros más que han pasado. Y hoy vemos cómo hay un gobierno social peleando. Esta vez es un gobierno social peleando con la Constitución ante ese imperio, que nosotros no nos doblegamos ni nos entregamos por estrategia del diálogo, por estrategia de un sinfín de cosas, pues. Pero hoy estamos reivindicando nuestros recursos, reivindicando nuestra independencia, nuestra liberación, una liberación que en su momento costó vidas, y fueron estos pocos que sobrevivieron ante una arremetida policial contra ellos, porque ellos estaban en contra de todo ese modelo neoliberal. Nada más y nada menos hablaban en esas luchas de cómo tenía que reivindicarse un Estado social, Henry. Todas esas cosas. Y quiero reivindicar igualmente al fiscal que tenemos ahorita, el fiscal que vestía de negro. En ese momento era un predicador, un poeta de los derechos humanos. Se la pasaba en esa extinta DICIC, en ese extinto CIFA, todo eso, buscando a estos compatriotas para que no los mataran. Me recuerdo a José Vicente Rangel, otro luchador más. Por eso es que este homenaje a Jerónimo es un homenaje a todas y todos los que están reivindicándose siempre en esos momentos, del cual hoy con Chávez tenemos esto. Esto no es poca cosa lo que tenemos hoy. Eso fue gracias a Chávez, gracias a ese padre Bolívar. Por eso es que cuando me enteré ayer, bueno, me hizo recordar hoy muchas cosas, y reivindicamos al menos que tengamos un fiscal hoy, Tarek William, ahí. José Vicente no está hoy, pero tenemos ahí una fiscalía, un ministerio público, que en verdad es de ese momento, de esos momentos. Y no podía faltar, Henry, porque tú participaste el 4 de febrero. Me lo dijo fue él, en una de estas calles me decía, bueno, y está Henry contigo, ¿vale? Ese estuvo en la lucha armada con nosotros, tú. Sí. Tú no lo dices, pues, pero me recuerdo en ese momento porque tenemos 6 años y me lo conseguí varias veces, ¿vale? Siempre me echaba broma, ¿vale? Quiero agradecerle los que me mandaron los mensajes, me lo dijeron. Es reivindicar hoy un referente informativo a lo que es el diálogo hoy. No ha sido poca cosa, ¿no? Que tengamos un gobierno asediado, un pueblo bloqueado, un pueblo con medidas coercitivas. Aquí tengo compilaciones de documentos doctrinarios de los Estados Unidos, 2015. Aquí estaba en su barrio Quintero, que tú lo conoces, ahorita está en el CESPA, un estudioso de lo que es hoy un hecho, pero estamos combatiendo.
¿Qué podemos decir hoy, profesor? Porque son muchas cosas para hablar, son muchas cosas para sentir, para recordar. Usted como historiador, postdoctor de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, docente, investigador, podemos decir hoy que estamos luchando versus la doctrina Monroe, que estamos en contra hoy, pero con unas estrategias perfectas. Quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo nuestro pueblo, a todos los que están hoy trabajando y hacedores con la paz, la continuidad de la movilidad de la patria. Saludar a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, igualmente su padre. Fue otro que luchó contra toda esa hegemonía imperial, y a Jorge Rodríguez igualmente. Recordar a Jerónimo es recordar a Jorge Rodríguez padre también. Y por supuesto, estamos hoy con un conductor de victorias, presidente socialista de primera línea, que es Nicolás Maduro Moro. ¿Qué lectura tenemos de todo esto? Bueno, primero que nada, de verdad que debo decir que todo lo que tú has dicho me hace evocar aquellas palabras del comandante supremo cuando manifestaba reiteradamente que venía de lejos. Decía, nosotros venimos de lejos. Y efectivamente se trata de eso, venimos de lejos. Las luchas que hoy coronaron, digamos, ese movimiento, el movimiento revolucionario bolivariano, prácticamente a finales del siglo XX, son el resultado del proceso que durante prácticamente todo el siglo XX, e incluso antes de él, venían impulsando todos aquellos que se confrontaron contra el poder omnipresente del imperialismo y, por supuesto, los gobiernos lacayos que fueron incorporados, que fueron de alguna manera incorporados a las luchas, en este caso la lucha contra todos los gobiernos proclives, no solo el de Venezuela, debo decirle, en toda Latinoamérica, que desde la muerte de Bolívar quedaron subordinados a los designios del imperialismo para la dominación, en este caso de Latinoamérica y de la América Meridional. Entonces digo yo que esto ha sido un proceso, y dentro de ese proceso, digamos que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX es necesario que nosotros reivindiquemos el papel de estos héroes y mártires que a partir sobre todo de la caída de Marcos Pérez Jiménez, luego de la traición de Rómulo Betancourt, que bueno, traicionó y se entregó a los intereses del yanqui, definitivamente ofrendaron su vida, generaciones tras generaciones, para sostener la lucha antiimperialista. Ciertamente hablar de Carlos Betancourt, de Jerónimo, como tú lo decías, es hablar también de Américo Silva, es recordarlo, es evocar también a Jorge Rodríguez, que formaba parte por supuesto, de esa vanguardia, y por supuesto a muchos más, a muchos que la historiografía ha tratado de invisibilizar, como han tratado de invisibilizar a los pueblos, y también, por supuesto, a todos aquellos ideales bolivarianos que fueron encarnados por generaciones tras generaciones. De verdad que hay que rendir homenaje al esfuerzo titánico de estos hombres y mujeres que lucharon, y bueno, muchos de ellos asesinados, torturados, sobre todo en la época del punto fijismo, que definitivamente apuntalaron lo que justamente va a surgir de cara al siglo XXI, dirigido por supuesto por el comandante supremo. Bueno, eso no lo digo yo, lo decía el propio comandante supremo. Me hiciste recordar a Ari Rodríguez Araque, ¿vale? También, o sea, son tantos que definitivamente tienes razón, y fueron sus compañeros, Douglas Bravo, hay que decirlo, por supuesto, tantos y tantas. Estaba recordando ayer con Manuel Villasana, ¿vale? Manuel Villasana, sobre todos esos temas, después me fui para allá. Francisco Prada. Francisco Prada. Sí, son muchos. Entonces, no se trata nada más digamos, de hacerle un homenaje al hombre, que de por sí hay que hacerlo, ¿no? Sino porque estos hombres
vanguardia del pueblo venezolano, son, digamos, expresión de un pueblo que nunca se rindió y que no se rinde y que de alguna manera participó en las luchas, en esas luchas desde la muerte de Bolívar, pero yo quiero decirlo también, durante casi todo el siglo XX, por reivindicar los ideales bolivarianos y en la lucha por el socialismo, ese que retoma el comandante supremo y que lo va a sintetizar con ese paradigma que orienta a la sociedad venezolana, que es el socialismo bolivariano, presente en el proyecto nacional Simón Bolívar de cara al 2007, como todos sabemos. De tal manera que eso está presente en la actualidad. Como tú le decías, bueno, ¿tiene eso que ver con Jay Monroe? Claro, por supuesto que sí. Definitivamente son las dos posturas, una liberadora, patriótica, soberana, independiente, proveniente de las ideas bolivarianas, retomadas subsecuentemente en la lucha de los pueblos, Ezequiel Zamora en el siglo XIX, por supuesto en el siglo XX igual, generaciones de hombres y mujeres que pelearon para retomar esas ideas, que se confrontaron desde la época de Bolívar hasta la actualidad, se siguen confrontando con el monroísmo, que pretende en este caso convertirnos nuevamente en su patio trasero, con el concurso de sus aliados europeos que hoy parece que ocupan el papel de patio trasero, toda vez que vemos cómo Europa hoy en día responde como los perritos falderos a los designios de Estados Unidos. Y por cierto, cobran también el proceso de decadencia por el cual pasa el imperialismo. Mientras que Latinoamérica se debate en la retoma justamente del progresismo, como lo vemos a lo largo y ancho de este enorme territorio, en el cual, bueno, vemos como el pueblo brasileño, bueno, por supuesto el pueblo argentino, el pueblo uruguayo, el pueblo chileno y el pueblo colombiano luchan por justamente sostener y construir un futuro mejor. No estamos hablando de incorporarse a lo que es básicamente la propuesta revolucionaria venezolana, no, porque cada pueblo tiene su propia historia y tiene sus propios planteamientos. Entonces lo que sí coincidimos todos los pueblos es la necesidad de derrotar justamente el injerencismo y la dominación, la hegemonía estadounidense que ha sembrado de hambre y de miseria y de muerte, no solo a Latinoamérica, sino al mundo, desde el pasado hasta la actualidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que bueno, Estados Unidos está en guerra, ¿sí? ¿Contra quién? No, Estados Unidos está en guerra contra el mundo. ¿Cuál es el continente en el cual no han intervenido? Por ejemplo, hay que decirlo, ¿cuál? En Asia ya todos vemos el enorme genocidio que se ha producido en toda Asia, desde Vietnam, desde Corea, pasando por Vietnam hasta ahorita, hasta Afganistán, y por supuesto Irak, estamos viendo Siria, estamos viendo Yemen, en fin, eso por decir el Oriente Medio, y ahora que bueno, vemos la situación de Afganistán, en momentos en los cuales se retiran de manera, digamos, apresurada, en desbandada, dejando, por supuesto, a un país devastado en una situación absolutamente terrible, como lo reconocen incluso algunos miembros de la propia Organización de las Naciones Unidas. E igual en el continente, en todos los continentes, en el continente africano la injerencia estadounidense es descarada para ocasionar muerte. En Europa ni se diga, con el caso de Ucrania, con el caso, bueno, de Yugoslavia, como todos sabemos que fue descuartizada y convertida en pequeñas parcelas para poder dominarla. En Sudamérica, bueno, ya todos sabemos cómo desde la época, y para hablar de los últimos lustros, desde ahora, desde hace estos 20 años, 21 años del siglo XXI, vimos el golpe de Estado contra Zelaya, vimos el golpe parlamentario contra Fernando Lugo, vimos cómo le dieron el golpe de Estado de Dilma Rousseff en Brasil, vimos cómo le dieron el golpe de Estado, bueno, al comandante Chávez, a nosotros en el 2002, el 11 de abril. Y por supuesto, como lo vimos luego repetidamente, hemos visto cómo se ha apuntalado todo un proceso de demolición de todos los gobiernos progresistas, como el caso de Evo Morales. Y vemos también como la retoma de los pueblos empiezan a colocar nuevamente a sus gobiernos progresistas. Es decir, entonces sí tiene relación. Es en todo caso la confrontación de aquello que pretendía Monroe con aquello de
bueno, del destino manifiesto de Estados Unidos y su confrontación con las ideas soberanas planteadas por el libertador Simón Bolívar y que se sintetizaron, como todos sabemos, con la propuesta del Congreso Anfictiónico de Panamá, de invitación que se hace justamente el 7 de diciembre de 1824 y que se va a expresar después de un enorme saboteo por parte de las oligarquías latinoamericanas en connivencia con Estados Unidos como potencia en esa época. Pero aún así se da en 1826. Entonces, bueno, eso está vivito y coleando. Y tiene que ver también con eso que denominamos nosotros el diálogo, ¿no? Porque, en fin de cuentas, digámoslo de una manera, nuestro presidente Nicolás Maduro, de manera muy valiente lo decía, ¿quiénes están sentados en México? Por Dios, todos sabemos qué es la oposición venezolana, todos sabemos de quién estamos hablando de el imperialismo estadounidense, porque en realidad la oposición venezolana ni es autónoma ni es soberana, ni es tampoco oposición como tal. Nosotros por eso lo denominamos oposicionismo. Son los verdaderos títeres. Cuando nos sentamos en México, lo decía el presidente, nos estamos sentando con el imperialismo estadounidense, que hoy trata de zafarse de la enorme derrota que le ha sido propinada por los pueblos a escala mundial. Y por supuesto también el pueblo venezolano, quien ha logrado imponer la paz en todo el territorio venezolano. Aún con toda la enorme, bueno, el modelo de guerra difusa aplicado de manera severa contra Venezuela. Aquí de alguna manera nosotros nos hemos convertido en expertos, pero no porque hemos estudiado mucho nada más, sino porque hemos sido víctimas. El pueblo venezolano, no solo digamos el mundo académico, sino el pueblo venezolano se ha convertido en experto porque le ha restallado sobre su existencia, digamos, las miserias de una guerra económica tremenda, fabricada desde los laboratorios estadounidenses y, por supuesto, con la connivencia de ese grupo de lacayos que se llama oposición en Venezuela, pero que no son, de verdad que no son venezolanos, que, bueno, propiciaban e invitaban una invasión a poner al pueblo venezolano a sufrir. Entonces, bueno, esa confrontación está allí. Ahí está el gobierno bolivariano sentado, imponiendo la paz y, por supuesto, impulsando la democracia, como lo estamos haciendo y como lo hemos venido haciendo. Hoy, los propios miembros de la oposición, lo hemos visto en los diferentes programas, cómo solicitan el castigo para sus propios compañeros. Lo veíamos, cómo solicitan el castigo para ese caballero que llaman Guaidó y para Julio Borges y para toda esa camada, Ramos Jalú. El castigo, porque lo dicen, cómo es que después de 5 años de sufrimiento del pueblo venezolano, esto va a quedar así, después que han prácticamente entregado, o no solo eso, conculcado, se han robado, han despojado a la República de sus recursos, por supuesto, en complicidad con el gobierno de Trump, hay que decirlo, y por supuesto lo continúa Joe Biden. Y entonces esto va a quedar así. Es la propia oposición que solicita, y yo siento de alguna manera que el pueblo venezolano también lo solicita. No puede ser que haya impunidad. Más allá de que nosotros impulsemos la paz, deben pagar a aquellos que pusieron a este pueblo a sufrir, y que el saldo de esa arremetida se puede contar en víctimas que perdieron la vida por haber despojado a la República de recursos para poder resolver los problemas tan sentidos como era el caso de los recursos que se obtenían de Citgo para nuestros niños que debían operarse en algunas regiones fuera de Venezuela. De tal manera que, sí, yo creo que la confrontación, todo esto, la confrontación entre Monroe y Bolívar está presente en esa mesa de diálogo. Está presente en todos los procesos que viven, no solo en México, Venezuela y Estados Unidos, sino también está presente en las luchas que libran los pueblos latinoamericanos por reconquistar y imponer un modelo de, digamos, progresista que definitivamente retome el camino hacia el bienestar y hacia al buen vivir que impulsamos nosotros, le decimos buen vivir. Los pueblos latinoamericanos le pondrán el nombre que mejor consideren, porque son soberanos para hacerlo. Pero en definitiva de lo que se trata es de eso. Y en ese sentido estamos hermanados, porque ahorita la América Meridional, esa América Meridional que señalaba el padre libertador en la Carta de Jamaica, que acaba de cumplir apenas el aniversario,
del 6 de septiembre de 1815. Bueno, sí, esa América Meridional lucha y se levanta para conquistar la soberanía, independencia y, por supuesto, el buen vivir. No podía faltar que estuviera hoy con nosotros cerrando la semana, porque arrancamos con la Carta de Jamaica esta semana, usted no pudo venir, tengo que decírselo a la audiencia. Usted fue parte de esta creación y quiero mandarle un saludo a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa. Tenemos aquí al profesor Henry Navas, quiero saludar a la doctora Euremis, al general Ayastasi, al general Pérez Villamizar, al profesor Mariña, al profesor Moros, al rector de la UNECA, quien es nuestro profesor Reynoso del doctorado. Aquí más, porque son... Por supuesto a Pascualino Yolillo. Ah, bueno, claro. Porque hay que reconocer que... Las doctrinas son tomadas. No solo eso, mucho de lo que está allí, y en buena medida, los cuadros que se presentan son el producto del mayor general Pascualino Yolillo cuando ocupó de manera honorable y extraordinaria el cargo de secretario del Consejo de Defensa. Igualmente está nuestro profesor Víctor Córdoba, que trabajó el tema cultural, ¿sabes? Todo un sinfín de docentes estratégicos que yo me recuerdo en su momento, porque esto es nuestra doctrina, esto es lo que damos nosotros desde el IAESEN hacia abajo, por instrucciones de nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, y ese enfoque que usted dio de la guerra difusa, amiga, amigo, es lo que estamos combatiendo hoy, es lo que estamos hoy de verdad esforzándonos con un gobierno social, y no podía faltar de verdad recordar a Fausto, ¿vale? Y Rodríguez Araque, el comandante Fausto, comandante Jerónimo, y a todas y todos los que tienen hoy una historia en este gobierno social, en esta constitución que logró Chávez, Jorge Rodríguez padre, todo esto está aquí. Esas luchas que dieron, Henry, profesor, todas esas luchas que ellos dieron, que Chávez la impulsó y hoy la estamos defendiendo. Por eso en ese diálogo, yo no vi a Jorge por allá en redes ni en ningún lado, en esa fiesta, ni paseando, ni nada, no. Estaba era dándole vida. Y quiero felicitarte, Jorge Rodríguez, que te conozco, tú fuiste presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Trabajaste en el clínico, donde se nos despide, ayer se nos despidió este amigo perfecto hacia otra eternidad que siempre va a estar vivo aquí. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a irnos con una música perfecta, una música bella, vamos a irnos con Dignidad de Fernando Tovar. Igualmente, ahorita cuando vengamos saludamos a los que están en Instagram, vamos a una pausa rapidito y volvemos, vamos a ir rapidito y volvemos porque estamos también activados aquí en Instagram. Vamos y volvemos. Volver con esta fórmula perfecta en Instagram, ¿vale? Quedamos aquí con nuestra guerra difusa y también quiero saludar a Oro Texena, Garcés Piso 8, Orlando Guaina, Ollanis, Guaina, disculpo, Ollanis, Marien Betancur, Mabelis, Joel Piso Domínguez 79, Gabriela Álvarez 253, Omar Piso Tecbac, Carlos Medina 1221, Lisbeli Di Maldonado y Artillería Bolivariana. Saludar a todas y todos los que estamos todos los días viéndonos, escuchándonos, no es poca cosa en el circuito radial Tiuna. Oye, pues que este capitán Gómez, mira, ya en Barquisimeto, ¿vale? Ya está con nuestro coronel Mantilla, quien es presidente del circuito radial Tiuna, están activados como siempre. Es toda una fórmula perfecta de lo pequeño, lo cotidiano, lo que se construye desde aquí con una comunicación perfecta, pero claro, es un estudio permanente de nuestra historia, nuestra constitución, por eso es que hay un legado constitucional que es un gobierno social. El profesor y postdoctor Henry Nava, en su momento estábamos en esa visión, en esa pugna histórica que hemos tenido y no ha bajado en todos estos años. 1830 se despidió el padre Bolívar, pero dejó un legado que en esta ruta, en estos hitos históricos, han creado y han dejado, por supuesto, a todas y todos,
unas fórmulas de integración estratégica. No es poca cosa la geopolítica bolivariana del padre Bolívar, que la estudia muy bien nuestro mayor general Pascualino Angiolillo. Yo quiero saludar a la familia de la UNEFA, eres rector de la UNEFA. Ese detalle perfecto del profesor Henry no podía faltar. Igualmente, el legado que dejamos y está ahí impregnado en todos estos estudios, porque ya estamos cumpliendo ya 6 años aquí. No es poca cosa, no es ninguna concha de ajo, como dicen por ahí, claro, ¿verdad? Y es esa visión, porque usted fue uno de los que nos acompañó, igual que el profesor Mariña, que está incorporado, ha venido el profesor Mariña. Sí, es que he tenido problemas con el vehículo, pero ya más o menos va saliendo. Pero he estado aquí, próximamente nos va a seguir acompañando, porque son estos temas de profundidad, del cual no hay que de verdad lograr entender hoy. ¿Lograr qué? Algo que es lo que ocurre. Lo que ocurre hoy no es casual. Lo que ocurre hoy viene con una hoja de ruta de ese padre Bolívar hasta ahorita aquí. Han habido hitos históricos, momentos que hemos tenido protagonistas, que le han dado un parado. Pero el imperio y esa visión y ese modelo ha seguido. Y hoy, nuestro presidente número 49, Nicolás Maduro Moros, está dando la batalla en conjunto con un gobierno. Sí, mira, a propósito justamente de la confrontación de esos dos modelos, el modelo hegemónico impuesto por el imperialismo estadounidense, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta todo el siglo XX, y las ideas bolivarianas encarnadas en este caso en el siglo XXI por nuestro comandante supremo. Estuvimos escuchando el extraordinario discurso con la apertura del año académico de la Universidad Militar la semana pasada. Discurso que dio una lección magistral del comandante estratégico operacional Hernández Lares y posterior el cierre con unos 20 minutos del discurso del general en jefe Padrino, en el cual llamaba la atención con una precisión extraordinaria del retorno del pensamiento hegemónico que se acuna en nuestras academias. Y eso es una realidad. Y decía, exhortaba, sobre todo el rector de la Universidad Militar, lo decía que había que presentarle batalla a ese pensamiento hegemónico, porque es que el combate va mucho más allá de estrictamente lo político, incluso desde el punto de vista militar. Es que la hegemonía estadounidense del pensamiento estadounidense, del modelo neoliberal, está presente en nuestras academias. Y decía el general en jefe, Padrino, que había que estar alerta y que había que presentarle batalla y evitar que ese pensamiento dominante continuara presente en nuestra academia militar. Yo en ese sentido, a mí me dio mucha alegría escuchar esas breves palabras del general en jefe, porque nos ha correspondido a nosotros, los docentes de la Universidad Militar, presentarle batalla. Ni siquiera se trata de una cuestión hasta, digamos, personificada, porque el pensamiento hegemónico, ese pensamiento individualista, ese pensamiento que promulga no solo el individualismo, sino la falsa competencia, está presente hasta dentro de nosotros mismos. Son cuántos años de dominación, quienes nos hemos formado en las universidades autónomas, en donde lo que se reproduce es el pensamiento eurocéntrico dominante que nos coloca a nosotros, los habitantes de este enorme territorio, como una suerte de subespecie, que debimos vivir subordinados al pensamiento eurocéntrico, que está presente en prácticamente todas nuestras universidades autónomas. Y decía entonces nuestro general en jefe que hay que presentarle batalla, porque estos dos modelos están presentes, porque nosotros tenemos nuestro propio modelo, académico, nuestros propios elementos. Si algo posee el proceso revolucionario bolivariano, es teoría, es plataforma teórica, es incluso la formulación de paradigmas, posee fundamentos teóricos y, por supuesto, líneas estratégicas, como es el caso del Plan de la Patria, que establecen los elementos para alcanzar el tipo de sociedad que hemos logrado diseñar desde la Constitución de la República Bolivariana.
De tal manera que yo felicito de verdad y me parece extraordinario y oportuno, sobre todo en el entendido, citado también, por cierto, por el general en jefe, de aquello de Antonio Gramsci, que decía que, bueno, ese modelo que no quiere morir y que quiere retornar por los intersticios de la sociedad venezolana, ese modelo, digamos, dominante y de dominados, que representa el lacayismo en Venezuela desde 1830, y el otro modelo liberador, soberano e independiente, que le presenta combate, que están haciendo, pero que a veces uno siente como que claro, que en el fragor del combate ideológico, a veces siento como que se debilita. En ese sentido, la llamada de atención del general en jefe fue sumamente oportuno. Claro, eso no solo se refiere a la Universidad Militar, estamos hablando de toda la sociedad venezolana. Ese combate está presente y debo decir que, bueno, capitaneado en estos últimos años por el comandante de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro, nuestro presidente, la verdad que le ha asestado verdaderas derrotas al imperialismo y ha logrado imponer a través de esa mesa de diálogo, lograr la paz y preservar la soberanía de los venezolanos y la independencia no solo de nuestros recursos naturales, sino apuntar hacia la prosperidad y hacia la recuperación económica, como efectivamente está de esa manera diseñado. Fíjate, cuando uno ve las imágenes, mira, ahí estamos las imágenes que vemos, esas firmas, ¿no? Eso no ha sido concha de ajo lo que se ha logrado, ¿no? Eso no es así que viene de la nada. Por supuesto. Eso es lo que le ha costado la paciencia, lo decía Nicolás en estos días, la paciencia que nos ha costado, porque nosotros hemos estado aquí, gracias a ti, aquí nadie se te puede decir nada. Hemos estado 6 años aquí en esta brega, en esta lucha comunicacional, pero fíjate, ya va. Hay un contacto con el INAMEC. Vamos a ver si está, vamos a ver. Por ahí tenemos al coronel Pereira, esto es otra sorpresa ahora. Bueno, maravilloso. Telefónicamente, vamos a ver si nos activamos por el tiempo, lo que está ahorita aconteciendo. Amiga, amigos, que estamos en Radio T1 ahorita, oído el INAMEC con el tiempo, por favor, igualmente allá en Instagram. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahorita el INAMEC en contacto telefónico con su presidente, el coronel Pereira. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Leales siempre, traidores nunca. Feliz mañana, feliz viernes, mi gente de TV Fan y Circuito Radial Tiuna. A continuación, el pronóstico del INAMEP para este fin de semana y hoy viernes. La zona de convergencia intertropical muy activa origina abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en áreas del Zulia, Andes, Llanos Occidentales, Centro Occidente, Amazonas y Bolívar. Estimamos máximos pluviométricos entre 5 a 50 litros por metros cuadrados. El resto del país prevalecerá con nubosidad parcial, no descartando algunas lluvias dispersas de corta duración, especialmente en horas vespertinas y nocturnas. Se mantienen las temperaturas máximas después del mediodía cercanas a los 36 grados Celsius. En el Zulia, Falcón, Llanos y Bolívar. Fase lunar 3 días antes de cuarto creciente. Hidrometeorología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgos. Se me cuidan. Adelante, estudios. Hay que cuidarse, fíjate, y por eso es que es importante el reporte meteorológico, ¿ven? Ahora, mi coronel, fíjate, mi general, aquí, Bencí, que está por aquí activado, pero profesor Henry, yo creo que es importante porque yo conozco a Domingo, él fue director de nuestra Academia Militar del Ejército. Quiero saludarlo, Domingo Hernández Laria, nuestro general, bueno, general jefe Daniel Paño López, toda una hoja de ruta en estos estudios, ¿no? La guerra de todo el pueblo nos hablaba muchas veces en esa disertación y quiero felicitarlo de todo esto. Pero ahí hay algo que es importante, que usted lo ha dado, y lo hemos dado y lo seguimos dando. Nosotros tenemos una plataforma teórica. Nosotros no podemos dejarnos, y es el gran llamado de atención, yo creo que al país y a la educación universitaria nacional, a los docentes e igualmente en esos intercambios de saberes. Cuando yo hablo de la plataforma educativa nacional, bueno, ahí tenemos a Yerixa Santaella, que está asumiendo un cargo en el Ministerio de Educación, que nuestro profesor Eduardo Piñate ha dejado un poco tiempo ya sentado algo positivo. Yo conozco a Eduardo del pedagógico, él fue dirigente estudiantil allá. Sí. Bueno, no es poca cosa el vacío que tenemos cuando se nos fue el profesor Aristóbulo Isturi.
pero también reivindicar al sector universitario. Usted que lo está hablando, uno que viene de las autónomas. Yo vengo de las autónomas, de la Universidad Central, igual que ustedes, nosotros sabemos lo que es ahí. Y hoy hemos conseguido, por los mensajes que nos llegan, por medio de la vicepresidenta directamente de Delcy, con las universidades autónomas, territoriales, politécnicas, ha llegado, está atendiendo ella directamente una agenda por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Ah? Y ese llamado, yo creo, ahorita que estamos en una nueva fórmula, no es nada más el diálogo, sino la atención, es lograr lo que dice nuestro profesor Henry, de verdad. Nosotros tenemos una plataforma teórica, nosotros no podemos seguir acompañando modelos de afuera. Yo creo que aquí hay bastantes cosas que nosotros podemos enaltecer en el sistema de formación. Uno que va estudiando todo el tema de educación universitaria, creo que es pertinente ese tema y agradezco que usted lo haya tomado en cuenta en esos enfoques que usted está dando. Sí, agradezco de verdad, profesor. Que ha dado un prisma a este programa en ese caso. Algo que decía el general en jefe, que nadie se equivoque. Esta universidad militar, decía él, no es imparcial, porque la universidad militar no puede ser imparcial. Nuestra universidad militar debe estar comprometida con esas bases teóricas, con esas bases programáticas, enunciadas no solo en la Constitución, sino, por supuesto, también en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Bueno, y eso, o sea, me parece que esas breves palabras del general jefe fueron extraordinarias. ¿Por qué ese combate? No en la universidad militar tanto, pero ese combate tenemos que darlo en las universidades autónomas. Bueno, para mi trabajo no se acuerda cómo usted metió el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Ese es un combate, y por eso es que tenemos que nosotros mismos, profesores y alumnos, exorcizarnos para poder expulsar dentro de nosotros aquella visión que nos impusieron durante buena parte de nuestra vida. Entonces, es una lucha que tenemos que dar, y donde se nos va la vida no es cualquier cosa, la construcción, la definición, la imposición, que hay que decirlo porque se trata de eso, de nuestra cultura con C mayúscula, nuestra visión cultural, nuestra cosmovisión, debe ser para nosotros una obligación, sobre todo cuando tenemos dentro de las Fuerzas Armadas un liderazgo intelectual extraordinario. Debo decirlo, no solo hay que escuchar al general en jefe Padrino, hay que escuchar a nuestro, ya no presente, pero a nuestro nuevo ministro de Relaciones Interiores. Estamos hablando de Remigio Ceballos Hichazo, que bueno, que escribió, o sea, aparte de eso, doctor, postdoctor, pero no porque le regalaron el título, ahí están las obras escritas acerca no solo del diseño de lo que, la caracterización de lo que es el nuevo modelo de guerra aplicada contra el mundo, por supuesto contra Venezuela, pero contra el mundo, que es eso que está allí, que llaman la guerra difusa. Tenemos también a Pascualino Angiolillo, que hizo un trabajo extraordinario, varias publicaciones lleva varias publicaciones sobre lo que es las alianzas que deben hacerse en Sudamérica para confrontar la hegemonía estadounidense. Y por supuesto que establece en su doctorado lo que debe ser nuestra nueva geopolítica bolivariana. Y así como estos que he nombrado, también un sinfín de autores oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que han elaborado trabajo de investigación extraordinario, que por cierto no deben reposar en la biblioteca, sino que deben ser tomados por la sociedad venezolana para reimpulsar y poder combatir y defendernos de la guerra que se nos aplica. Eso es. Fíjese, yo me recuerdo de nuestro almirante en jefe, que yo lo veo todavía aquí. Luego está aquí, no, claro. Está cumpliendo una responsabilidad como ministro, pero ha dejado un legado muy estratégico. De verdad, no es poca cosa cuando hablamos de la multidimensionalidad. Usted sabe lo que la fragmentación hablando. Multidimensional. Claro, lo que es la multidimensionalidad para fragmentar el Estado-Nación. Quiero mandarle un saludo a él, que siempre lo tenemos aquí en esta fórmula perfecta. Bueno, está nuestro también Domingo Hernández Lares, son puros docentes que hoy cuenta, y gracias a nuestro comandante Chávez, ¿vale?, que dejó un legado estratégico en la formación. Uno es formado, pues, igual que usted, en nuestra universidad primogénita, que es la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Sí. Es un legado que nos dejó, y queríamos también tocar otro tema, profesor, doctor y postdoctor Henry Navas. Ha sido hoy una visión de entendernos, ¿verdad?, pero también los enemigos que están cerca, el vecino, el gobierno paramilitar que tenemos ahí con ese señor Duque, es la droga aparte también, porque hay que también saludar a la SUNAP,
nuestro mayor general López Vargas, ¿no?, que tiene esa responsabilidad ahí, es la droga como parte fundamental en esta América meridional, como lo utilizan o buscan ese interés dentro de toda esta guerra que estamos liberando nosotros, porque nosotros expulsamos la DEA, expulsamos todo esto y nos hemos ganado también esas oligarquías colombianas en contra. Es decir, antes fue Bolívar, hoy están estas oligarquías ahí, está el señor Duque y están todos esos señores ahí, Álvaro Uribe, todo ese gentío ahí que son parte. Hoy, cuando uno habla de ese diálogo, cuando uno ve todo esto, por eso es que yo pongo la droga, que es un enemigo global, pero imaginémonos ahorita, ¿será de gratis que ellos nos están queriendo sabotear el diálogo? Es un interés que está detrás, es el interés de la droga, del mayor país productor de droga y gobierno. Ese diálogo que puede estar hoy y hay que concientizar a las y los venezolanos. Eso que se está viendo ahorita en las imágenes, esa firma, todo eso que se está materializando en México, ya hay información de que estos señores buscan sabotear. Es ese interés de la droga que está atrás, apreciado doctor, bueno, que estudia todos estos temas. Es que nosotros no podíamos pensar en ningún momento que todo este cúmulo de intereses que están presentes, por cierto, en la sociedad estadounidense, y por supuesto con sus lacayos en Latinoamérica, como es el caso de si es que se puede llamar gobierno, desgobierno colombiano, que bueno, por supuesto que representa de verdad expresión de lo que es un Estado forajido y un Estado fallido, que todos sabemos que vive, definitivamente, ese Estado vive del tráfico de drogas, el 80%, por Dios, de la droga que llega a Estados Unidos o al mundo, proviene de la sociedad colombiana. Y que por supuesto está en complicidad con los propios estadounidenses que han demostrado la utilización del narcotráfico, ya no solo en Colombia, lo vemos en Afganistán. ¿Cuál era el propósito de la guerra en Afganistán? 20 años de guerra. ¿Cómo se multiplicó exponencialmente la producción de heroína con la llegada del imperialismo estadounidense en Afganistán? O sea, tenemos que abrir los ojos frente a eso. Por supuesto que tenían y tienen que bombardear nada más y nada menos que la mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque definitivamente, es decir, contradice los elementos fundamentales del modelo de guerra estadounidense que trata de propiciar la guerra, porque los elementos fundamentales de la propuesta hegemónica estadounidense es el desarrollo y la imposición de guerra a escala global. Y por supuesto le tiene que doler que en esa mesa de diálogo estemos construyendo, reconstruyendo, confirmando la paz para Venezuela. Eso, hablar de paz es ubicarse en sentido contrario a las aspiraciones del imperialismo estadounidense. Vamos a decirlo de esta manera. Por supuesto que al gobierno de Duque, a ese Estado forajido y ese Estado fallido, no le puede convenir la paz en Venezuela. Ellos han vivido de la guerra. Mira los esfuerzos que hizo el comandante supremo Hugo Chávez Frías junto con un conjunto de países. Y por supuesto en ese esfuerzo estaba nuestro presidente actual, Nicolás Maduro, por construir la paz para Colombia con los acuerdos de paz. Y por supuesto hemos visto cómo Iván Duque y por supuesto su padre político e ideológico, que es este caballero creador del paramilitarismo y por supuesto también narcotraficante, que es el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, cómo han tratado de bombardear ese tratado de paz que con mucho sacrificio se construyó para acabar con ese genocidio permanente y esa guerra atroz que tiene más de medio siglo en la República de Colombia. Pues tenían que bombardearlo. Para ellos la guerra es un negocio, como lo es para Estados Unidos. Por eso tratan de imponer la guerra a escala global. Entonces no podía ser de otra manera que que bombardearan el diálogo de paz. Vemos cómo algunos sectores en Estados Unidos, el caso de este inefable diputado estadounidense, Bob Menéndez, tratando de bombardear, porque, digámoslo de alguna manera, a Joe Biden no le ha quedado de otra que convenir en esa mesa de diálogo de
al gobierno de Biden, de la mesa de diálogo, no le ha quedado de otra, pero no por un problema de simpatía con la paz, sino que el derrumbe, digamos, de la hegemonía estadounidense, bueno, expresada en su retirada acelerada, digamos, hasta cruelmente tragicómica en Afganistán, no le queda de otra, y su retirada sobre todo frente a un mundo que ya no soporta la hegemonía estadounidense y que definitivamente ha acogido desde el punto de vista geopolítico el multicentrismo y la pluripolaridad. Profesor, ahí es Reino de Noruega, porque uno cuando ve las imágenes, quiero agradecer de verdad a Bracho y a Calderón y a todo ese equipo, fíjate, cuando uno ve las imágenes, uno ve a representantes del Reino de Noruega. Eso tiene hoy una inspiración. Claro. Porque han sido, miren, dentro de la geopolítica, porque vamos a tocar, fíjate ahí, cuando uno ve, no es poca cosa que el gobierno, el Reino de Noruega, se haya lanzado esta titánica trabajo con nuestro gobierno en lograr esto que está empezando, ¿no? Sí, eso es correcto, igual que la valentía, hay que decirlo, la valentía del gobierno colombiano, mexicano, que ha asumido el discurso de la paz y ha asumido y ha prestado justamente su territorio y por supuesto también su Estado para facilitar un proceso de pacificación, de paz y de diálogo que esperan los pueblos latinoamericanos, porque hay que decirlo, los pueblos latinoamericanos esperan que la paz reine en el territorio venezolano, que por fortuna le hemos impuesto, sí, porque hay que ver la diferencia que hay entre la sociedad colombiana, donde ya no sé por cuántas masacres va, ya no sé qué número, porque son centenares de muertos. En esta semana hubo una muerte de una dama. El sicariato, en fin. Entonces, bueno, para Sudamérica, la paz en Venezuela, continuar y mantener y sostener y confirmar la paz en Venezuela, es más que una simple aspiración política, es una visión acerca de lo que debe representar Venezuela como ejemplo para los demás pueblos suramericanos. De tal manera que evidentemente no podía ser de otra manera. Y no solo tenemos que ganarnos, mira, tenemos que estar claros que van a tratar de atentar contra la paz, así como ese caballero inefable que forma parte de algunos de lo que algunas denominan la gusanera cubana en Estados Unidos, así como trata de bombardearlo, así como el gobierno de Iván Duque trata también de dar declaraciones para bombardear la paz, así eso pensamos que va a continuar y nosotros continuaremos aquí en Venezuela en nuestro camino de crecimiento, de progreso y de paz. Fíjate, vamos a ir a una pausa, nos vamos con José Daniel Quintero, ¿vale? Por aquí está Sombras de Nada, vamos a irnos a esa musiquita y volvemos con tu programa Referente Informativo. Vamos a una pausa rapidito. Otra vez, vale, con esta música perfecta, esa visión perfecta, pero ese diálogo en la Constitución, apreciado profesor, ahorita lo estábamos hablando, ¿no? Y por ahí está el artículo, ¿no? Por ahí está todo. Aquí está todo. Del Popol Vuh, de los mayas. Ese encuentro de los mayas, porque esto es algo histórico. Ellos tenían una visión en esa sociedad, una sociedad que fue implosionada en esos años del cual empezaba también, estaba mucho después, pero estaba inspirada el Destino Manifiesto, porque fue ese imperio español que acabó con todo eso, ese imperio inca. Y en esa fórmula de uno ver cómo ese imperio tuvo su Popol Vuh, nosotros tenemos nuestra Constitución, ¿ves? Es un legado para todas las sociedades, pero la nuestra era la Constitución bolivariana, porque hay algo importante que es eso que uno habla, que es nuestra fórmula teórica con Bolívar, con nuestros indígenas. Y aquí hay algo que la soberanía se ejerce en el pueblo. Podemos decir hoy que ese diálogo también es para materializar este 21 de noviembre y donde lo prevía la Constitución secuencialmente que vendrá, que se hace es por medio del sufragio. Tengo que felicitar también
Bueno, usted conoce igual que yo a Pedro Calzadilla. Tenemos Sí, claro. tremendo rector ahí. Un rector que conoce lo que estamos hablando. Sabe que es nuestra historia, sabe que es nuestro Bolívar. Sabe que hoy Bolívar no se quedó en Carabobo, como lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y es así, ese 23 de junio. Podemos decir hoy que se ejerce nuestra soberanía por medio de ir al voto. A pesar de que el voto no es como en Argentina y como en otros países que es obligatorio. Ahorita vienen las elecciones de Argentina, Sí. con biodiversidad y todo, y allá el voto es obligatorio y el que no, 500 de multa. ¿Vieron los que me están por Instagram? De multa, ya se paga multica los que no vayan a votar. Aquí es un voto consciente. Mira, y aquí en Instagram, ¿vale? Mira, pero fíjate, aquí estamos, ella por el mundo. Igualmente Carlos Medina 1221. Tenemos también aquí a Equiador, igualmente Autoxinencia Venezuela, José Domingo Guito, Alexis Pérez, Artillería Bolivariana, Cox 03, Ronald Juan y Echeverría Bermúdez. Saludo a todas y todos los que nos están viendo ahorita, pero dentro de todo este tema, los que nos ven por Instagram, los escuchan por radio, los que nos ven por señal abierta. Ayer le escribí y le mandé un saludo a nuestro almirante en Conatel, ¿vale? Quiero saludar a nuestro almirante Clemente, ¿vale? Mandé un saludo. Esta televisora es aquí está nuestro general vencido, yo. Aquí estamos aquí activos porque cumplió año Conatel, un aniversario más, y le pusimos el programa a la orden. Cuando quieran venir, mi general vencido, pues yo le escribí a nuestro almirante Clemente, ¿vale? Para eso lo traemos para acá, ¿vale? ¿Ah? Pues ahí le dije sobre unas cableras que no se ven, ¿ah? Entonces le mandé ese impulso para ver, ¿ah? Unas cableras que no ven a Telefan. Tú ahí de parte mía, pues. Pero fíjate, es por medio del sufragio es que se ejerce Sí, bueno, mira, todo esto. en la mesa de Eso que estamos dialogando. Bueno, es que en la mesa de diálogo ahí están presentes varias cosas. Y fíjate, unas líneas ahí extraordinarias. Bueno, una de ellas, que en estos días lo vi confirmado, que es acerca del reconocimiento de la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Oye, a mí o sea, yo estaba viendo las declaraciones allá en México, del representante de la oposición decía, bueno, que sí, que ellos reconocen. Me parece increíble que tengan que decirlo, que ahora es que reconocen, se supone que venezolanos, estaban planteándose, oígase esto, la entrega de nuestro territorio, de nuestra Guayana Esequiba, la entrega de nuestro territorio, y que es ahora cuando la vienen a reconocer. Oye, ya de por sí, haber dudado, haber expuesto nada más y nada menos que la soberanía territorial venezolana. Bueno, en otras épocas hubiera acarreado el fusilamiento. No puede ser que un venezolano, que venezolanos, más allá de las diferencias de orden política e ideológica, sean capaces de poner en riesgo, de presentar parte del territorio venezolano para los efectos de la pérdida de la soberanía. Bueno, nos alegra que ahora esa oposición rastrera, yo debo decirlo porque no puedo en ese sentido ser hipócrita, ahora en este momento reconozcan que la Guayana Esequiba es venezolana como siempre lo fue y como lo hemos demostrado a lo largo de la historia, justamente confrontándonos con las pretensiones del Imperio Británico sobre territorios nuestros. Eso es la primera línea. La otra que, por supuesto, en esta mesa de diálogo ha quedado sumamente clara, que es la institucionalidad venezolana, el reconocimiento no solo del gobierno venezolano, de nuestro gobierno revolucionario, sino también de las demás instituciones que forman parte del Estado, tanto del poder judicial como del poder moral, como del poder legislativo, el poder electoral. Ese reconocimiento, sin la menor duda, que, bueno, ya definitivamente ha quedado sumamente claro en esa mesa. Lo otro es el retorno de nuestros recursos que han sido robados. No se le puede llamar de otra manera, no, que han sido bloqueados, no, han sido robados. Han pretendido ser robados para crear una suerte de rapiña, de fascineroso, porque no se le puede de otra manera, para apoderarse de esos recursos, poniendo justamente a la República en una situación difícil, que más allá del bloqueo, fue despojada también de los recursos en el exterior, así como de sus bienes en materia de compañías como la Citgo, como monómeros y como todo un conjunto de activos
de la República que, incluyendo el oro, que los británicos, para variar, piratas al fin, han tratado y tratan todavía de despojarnos, con el concurso de estos mismos lacayos. Eso ha estado allí y nosotros en la mesa de diálogo, sobre todo en estos últimos días, creo que dejamos claro que ese diálogo pasaba precisamente por esos tres elementos: el reconocimiento de la Guayana Esequiba como territorio venezolano. El segundo es el reconocimiento de la institucionalidad en Venezuela con todo lo que representa su Estado. Y el tercero es el retorno de los recursos que son fundamentales para la República, sobre todo en momentos de pandemia como el que vivimos. De tal manera que ese diálogo evidentemente también se va a expresar en el proceso electoral. Y se va a expresar en el proceso electoral, ¿por qué? Bueno, porque los dos modelos, de manera democrática, eso que es la soberanía de nosotros haber escogido ese camino, el camino de las elecciones, vamos a, nada más y nada menos que vamos a escoger a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, a los diputados de las comisiones legislativas regionales de cada estado y a nuestros concejales a nivel municipal. Es una mega elección. Y ahí, por supuesto, van a participar todos aquellos que tengan el deseo de en paz dirimir sus diferencias. Eso lo estamos haciendo. No, y fíjate, hay algo positivo con esto, porque fíjate, este CNE, la Asamblea Nacional, si vamos al tema histórico, la Asamblea Nacional tiene potestad de nombrar los rectores por medio de las ecuaciones que va en la parte política, pero hubo concesiones para garantizar aún más de las que hay, las que siempre ha habido, porque ahorita no es porque hay más o hay menos. ¿Quién puede quitarle algo a las rectoras que pasaron anteriormente por ahí? El trabajo excelente, pero esta vez se dio más concesiones a los grupos opositores y se nombraron otro rector más. Es decir, hay una condición extrema. Vamos a ir a los extremos, pues. ¿Para qué? Para que no haya objeción de ningún tipo y del cual tengamos la mesa servida, la vitrina. Porque no es casual lo que acontece hoy en Chile, en Colombia. Hablamos de Colombia por el tema de la droga, pero imaginémonos ahorita lo que ocurre. Esa gente está molesta ya, está buscando elecciones. Chile igualmente anda buscando reformas. Hoy nosotros con esa mesa del diálogo, que nos la quieren sabotear estos gobiernos colombianos, y logremos hoy, por ejemplo, primero defender nuestro territorio, el ámbito geográfico, y segundo, abrir para el tema de lo que es unas soluciones tempranas al tema de alimentos y el tema de medicina. Podemos decir hoy, pongamos una pausa, profesor, podemos dejar instalado cuando vengamos, como siempre, con los balances, porque no es poca cosa hoy, que el diálogo puede servir para lograr cristalizar un nuevo momento en esta república y empezar también a solucionar los problemas estructurales, porque hay que acabar las medidas coercitivas cuando vengamos. Las medidas coercitivas hay que acabarlas cuando vengamos. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Con hombres de mil caminos, los que nos están escuchando ahorita por Radio Tiuna de Jan Farfán, ¿vale? Porque ahorita nos pueden estar escuchando en La Victoria, profesor Henry Navas, que está ahorita, los que están sintonizando tarde, de la Universidad Militar, en Barquisimeto, en Nueva Esparta, en Amazonas, igualmente aquí en el Distrito Capital por la 101.9 FM, que estamos impregnados con la Radio Tiuna, con el coronel Mantilla, doctor, claro, de nuestro IAS, sí, coronel Jorge Eliezer Mantilla, ¿vale? Y también los que nos están viendo ahorita, mira, aquí ahorita nos están viendo en Instagram, ahorita se está reportando Pana Venezuela Oficial, Juan Remo 87, Odalis Piso 1247, Carvajal Andrés 772, Alugo.c, Lorena Gutiérrez, 53, Carlos Medina 1281 y KMPS 2603. Y todos y todas vamos a continuar de lunes a viernes desde aquí de tu televisora, como siempre. 6 años ya
que estamos dando la batalla en comunicación por la paz. ¿Por qué por la paz? Porque esa forja permanente ante una guerra difusa, multidimensional, multiforme, que nosotros estamos combatiendo desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el imperio y gobiernos, por ejemplo el gobierno de Colombia, así mismo lo decimos aquí de frente, que tiene que ocuparse de sus asuntos, de su pueblo. Duque, tienes que ocuparte de tu pueblo, de tus asuntos y de cuidar tu frontera, porque nosotros estamos en un diálogo permanente, siempre lo hemos estado. Y hoy, igualmente, así como usted lo dijo, felicitar al Estado mexicano, que nos ha brindado su territorio para que un grupo de la oposición esté hoy con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llevando y entablando una política de diálogo. Fue designado como representante de nuestro gobierno Jorge Rodríguez por parte del presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, para que esté llevando y logrando acuerdos y saludar al Reino de Noruega. Igualmente a otros países, el gobierno ruso, el gobierno chino, el gobierno de Turquía, el gobierno de Irán, todo eso que se está viendo en las imágenes que se firmó, ya hubo un segundo evento del cual hay acuerdos tempranos. Usted lo ha dicho, lo que no es nada más y nada menos el reconocimiento de parte de este grupo, con todo el respeto, de nuestro Esequibo, que es un interés nacional, un interés de todas y todos, pero igualmente también el tema de la salud y la alimentación. La Fundación Simón Bolívar, eso hay que reactivarlo ya, amiga, amigo, no es por dinero, es también que se activen, que a nuestros niños los atiendan en esos países, que son patologías que requieren una ciencia y una tecnología en ciertos países. Eso hay que decirlo, profesor. Sí, claro. Porque pareciera que hay otros canales que presentan una fundación y como que es que fuera una cuestión del diálogo. No, no, no. El gobierno ha tenido siempre la voluntad de lograr este tipo de beneficios porque es un gobierno social. Fueron estas medidas coercitivas y algunos gobiernos que teníamos convenios que nos cerraron, nos trancaron la atención médica, pero igualmente nos quitan SIGO, que era como quien dice el banco, la distribución de esos recursos para el Estado social y para garantizar la vida a nuestros nacionales. ¿Qué lectura podemos decir de todo esto, apreciado doctor, en estos balances por el día de hoy? Sí, sí. Yo creo que, en primer lugar, ya el hecho de que hayamos sentado a la extrema, a la posición extrema, aquí no se puede hablar de una oposición, está hablando de las oposiciones, porque pareciera ser que aquello es, bueno, se ha diversificado de una manera que ya uno no logra entender cuántos grupos son. Pero en este caso sí, así como nos hemos sentado con cada uno de nosotros, nadie puede decir que desde la llegada del comandante Hugo Rafael Chávez Frías no ha habido una vocación de diálogo y una vocación profundamente democrática, ¿no? El hecho de haberlo sentado ya para nosotros es un enorme éxito. El haber arribado a los acuerdos que antes mencioné en el segmento anterior es igualmente un tremendo éxito. Ahora, yo quiero decirlo con mucha propiedad. No nos extrañe cualquier cosa que haga algún sector de esa oposición. Estamos acostumbrados a eso, a que a última hora les tiren un timbrazo desde allá de Estados Unidos y digan, no, nosotros no vamos a proceso electoral. Por lo menos un grupo de ellos. Pero aún así, yo siento que nosotros debemos seguir adelante. Adelante en nuestro proceso electoral, en el cual hemos demostrado, mira, no lo decimos nosotros. Yo veía el día antes de ayer, en el programa de Diosdado Cabello, debo decirlo, donde saca la grabación de uno de los voceros de la oposición, que decía que no podía negarse la vocación democrática del PSUV, que convocó a sus bases para de manera abierta, por lo menos en 3, del 27 de junio, del 8 de agosto y por supuesto ahora ya el 21 de Profesor, noviembre. La vocación democrática, me disculpan, lo reconoce la oposición, que ha tenido el PSUV para escoger sus candidaturas. Profesor, ¿qué piensa usted de nuestros candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, ¿Qué lectura tenemos? Son el fruto y el resultado de la escogencia de las bases. En primer lugar, de las bases, el 27 de noviembre, con el proceso de postulación. Y en segundo lugar, ya no solo las bases del PSUV,
porque ahí participaron no solo militantes del PSUV, sino participaron todos aquellos inscritos en el registro electoral. Así que, o sea, mayor vocación democrática. Tenemos una Esos vitrina. candidatos fueron escogidos Tenemos por las bases. tenemos una vitrina positiva para fortalecer el tema de una política en contra de las medidas coercitivas, el tema de los servicios, el tema Es de todo correcto. esto, con Y estos nuevos gobernadores. y hay que nuestros decirlo, para alcaldes. también corregir los entuertos cometidos porque es que la revolución, nuestro proceso es un proceso perfectible. Eso es, o sea, es decir, tenemos que corregir los entuertos de algunos de nuestros, digamos, cuadros en materia municipal y en materia regional que no estuvieron a la altura de la exigencia del pueblo, más allá de que, bueno, las condiciones o la situación que se presenta a escala municipal, regional y nacional es consecuencia de nada más y nada menos que, como todos sabemos, de la guerra económica. Pero tengo entendido que nuestros candidatos actuales han pasado por un proceso de formación dirigido en primer lugar por el presidente de la República, quien ha puesto el acento en primer lugar a no seguir achacándole a la guerra económica los elementos que tienen que ver con la eficacia de gobierno. Fíjate, yo te voy a confesar, en días pasados estaba yo en la península de Araya, en el municipio Cruz Almerón Acosta. Bueno, ahí parece que de verdad, parece que la hubieran bombardeado, destrozado completamente, con situaciones, imagínate, en una región, como todos sabemos, muy calurosa, sin agua, sin electricidad. Bueno, la electricidad se cae cada rato. Las bombonas de gas no llegan. La gasolina propia para los pescadores, que traen el alimento para todos los venezolanos, pues no les llega. Y si les llega, bueno, aquello es una locura. Y por supuesto demuestra que hay problemas de gobernabilidad. Y estoy hablando nada más de un municipio. Por cierto, un municipio chavista, que ha demostrado su apego al proceso revolucionario bolivariano. Eso para no hablar de las condiciones en las cuales se encuentra la empresa en sal, que es estratégica, como todos sabemos, un bien como la sal, históricamente estratégico para cualquier nación, abandonadas. De tal manera que creo que nuestro presidente, por eso es que hay que escuchar al presidente Maduro, en ese enorme esfuerzo poniendo los puntos sobre las IE en materia de lo que debemos de recuperar, porque tenemos que ser en ese sentido críticos, hemos cometido errores y tenemos, menos mal, que a partir de ese proceso que impulsó el presidente Maduro, de la escogencia de los candidatos por parte de las bases y del pueblo todo venezolano, y por supuesto de que pasaran por un taller, no es un problema de un candidato, no, ellos no son candidatos de manera individual, deben ser la expresión de los anhelos del pueblo que los vota, que los escoge. Y más allá de la persona está lo que nosotros como chavistas en primer lugar aspiramos de que se haga. O sea, no es una cuestión discrecional ni es un problema personal. Menos mal que Diosdado Cabello en ese aspecto ha sido enfático, no se trata de una cuestión individual. Son los voceros. Es más, nuestros candidatos deben ser servidores públicos para con eficacia resolver los problemas que, bueno, que definitivamente que son ocasionados por una atroz guerra económica, por un bloqueo brutal, pero que esté consciente quien llegue a ser alcalde o gobernador, que va a llegar a esa posición en las condiciones actuales. Si no, como lo dice el propio Diosdado, dice, bueno, si no está consciente de las grandes dificultades, bueno, que se retire. Pero el que sea alcalde o gobernador en este momento sabe que va a tener que enfrentarse a gobernar en una situación de absoluta crisis ocasionada por las medidas unilaterales, por la guerra económica que ha ocasionado, aún con los enormes sacrificios hechos por el gobierno, que no los puede negar nadie, por supuesto, habría que ser un necio para negar definitivamente los grandes esfuerzos por tratar de colocar elementos que permitan resolver la situación de definitiva terrible por la cual atraviesa la familia venezolana. Fíjate, eso me tranquiliza un poco porque yo conozco, y usted también conoce a nuestro almirante Pinto Blanco, que está allá. Ah, Gilberto Pinto Blanco, claro que sí. Del antiguo IAEDEN, ahorita IAESEN, él fue comandante, pero no es porque haya sido comandante general de la Armada, sino que es un estudioso. Él una vez me escribió, y hemos estado escribiendo, ¿no? Ahorita con la agenda que él tiene, tremendo candidato, preparado para esta situación de guerra que va a asumir. Sí. De verdad que le agradezco esa apreciación, porque vamos a la vez, porque él fue electo. Sí. Él fue electo, así, y no le puede quitar lo bailado
con la militancia. Quiero saber mi militancia del partido, ¿vale? Siempre nos mandan mensajes de todas partes. Ya tú me alborotaste la cuestión aquí. Ya me apure con nuestro amigo y hermano Piñate. Cónchale. ¿Ah? Igualmente aquí en Caracas, con nuestra almiranta Carmen Meléndez, Sí, señor. ¿ah? Que Sí, va señor. a poner orden, Así es. va a acabar con esa anarquía. Caracas, Caracas, mi Caracas, la Caracas que el ejemplo de Bolívar y otros candidatos que sabemos que van a dar la batalla. Podemos decir hoy, profesor, que con este diálogo se le ha dado un golpe certero a las grandes transnacionales y al Estado profundo, como dice nuestro general en jefe Benito López, hay que estudiar el Estado profundo. Me siempre, mira, yo agarro esas clases de él con profundidad, mira, así, vuelvo a repetir, a ese Estado profundo, a ese diálogo le estamos dando un golpe certero al Estado profundo. Podemos salir de esta coyuntura, podemos salir yo, Sotoa y todos los venezolanos, podemos empezar a recibir a nuestros nacionales que se devuelvan a la patria, que aquí sí hay futuro, que aquí sí podemos continuar la vida, porque esa es mi alegría también, ver a nuestra familia, de todas y todos aquí, devolverse, ¿vale? Eso es una de mis reflexiones finales. ¿Qué podemos decir de esto, presidente? Bueno, yo creo que estamos venciendo. O sea, mira, yo quiero en ese aspecto decir algunas cosas que una fundamentalmente que tiene una enorme importancia. Fíjate, nosotros en épocas pasadas decíamos que nosotros teníamos que salir del estado rentista. Rentista donde, bueno, importábamos más del 70% de los bienes que consumíamos. Bueno, señores, yo debo decir, a los puertos de Venezuela no está llegando prácticamente ni siquiera el 10% de lo que estamos consumiendo. Entonces, ¿de dónde estamos sacando los elementos, los alimentos que consumimos y los bienes? Los estamos produciendo aquí, en Venezuela. Y eso es el fin del rentismo. Marca país. Este sufrimiento que de verdad hemos pasado tiene que servirnos de elemento para impulsar la economía del país puertas adentro, acabar con el consumo de elementos importados y producir lo que consumimos. Creo que ese sufrimiento ha dado como resultado el surgimiento de una Venezuela productiva. No estoy hablando de las grandes corporaciones, estoy hablando de la pequeña, de la mediana industria, estoy hablando de todo un pueblo que en este momento trata de producir de manera agrícola, con la cría de ganado porcino, ganado vacuno, con la cría avícola, los elementos para su propio consumo. Eso es soberanía y en ese sentido creo que nuestro gobierno y el pueblo venezolano se está apostando todo el esfuerzo. Por eso el 21 de noviembre tenemos que salir a confirmar esa vocación, la vocación de transformación en la Venezuela que hemos soñado y que estamos definitivamente empeñados en construir. Fíjate, no es poca cosa hoy, porque estaba, mira aquí, porque no es nada más las redes. A Lugo, mira lo que tenemos aquí. Igualmente a Carlos Medina 1281, Inversiones Nitran, SC, Lorena Gutiérrez 7530, Nancy Santana 52, Wilfredo Acosta 1211, Gacuco 1313, Dax G 12 TR Trujillo, Torrechón, Eje J Álvarez J33 y Judy 25. Ese DAC G12 debe ser de nuestra fórmula perfecta de la Fuerza Armada. Quiero saludar al Estado Trujillo también, a todas y todos. Allá tenemos también otro candidato perfecto en el Estado Trujillo. Tenemos allá a ese compatriota del 4 de febrero, ¿vale? Vamos a ver si lo invitamos también por aquí en Bolívar, a Ángel Marcano, a la clase trabajadora. O sea, hay un sinfín en esta vitrina de candidatos que tiene nuestro partido para lograr vencer las medidas coercitivas, la indolencia y algo que es importante, ganar con eficiencia, profesor. Sí, señor, eficiencia. Eso es. Bueno, por el día de hoy quería que usted saludara para irnos por el día de hoy, de verdad, como debe ser, con un referente invicto, como siempre. Sí, bueno, yo quería despedirme, saludar primero que nada a mis alumnos de la Maestría de Historia Militar, del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, a quienes invito, bueno, estamos iniciando el tercer semestre, y a mis alumnos, por supuesto, de la Maestría de Dedicación Exclusiva de Seguridad de la Nación, y a mis alumnos del doctorado. Iniciemos con el corazón lleno de esperanza, de alegría, y transmito desde aquí, la verdad que a todo el pueblo venezolano, con la seguridad de que avanzaremos
en conquistar el rumbo de progreso y de bienestar que habíamos iniciado desde el gobierno, el primer gobierno de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Así es que adelante, unidad, unidad, batalla, victoria. Definitivamente debemos permanecer como vamos, unidos para vencer. Bueno, es verdad, batalla y victoria. Quiero saludar a mis alumnos de la maestría de Relaciones Internacionales, uno como docente de nuestras academias, del Ejército Bolivariano y la Guardia Nacional Bolivariana. Un saludo a nuestro mayor general Fernández, que allá está dándole vida a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Igualmente a Félix Osorio, un saludo al Ejército Bolivariano y a todas y todos. A nuestro ministro, ¿vale? Nuestro general y jefe Daniel Paino López, a todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestro rector de la Universidad Militar y por supuesto Domingo, a nuestro CEOFAN. Desde aquí, desde TVFAN, de la Televisora Fuerza Armada, queremos que pasen un feliz día a todos los que nos ven por Instagram, por televisora, por la radio Tiuna, todo, y que nos vemos en otra oportunidad. Aquí estamos, mira, con esto, mira. Mira esto es lo que nos mueve, mira, aquí está, mira cómo estamos. ¿Por qué? Porque tienen que cuidarse. Mosca con el COVID, que es otro enemigo global. A cuidarse todo el mundo, porque mientras nosotros cumplamos todas esas medidas, estamos de verdad creando y generando una conciencia, pero para nosotros mismos. Esto es para nosotros. No esperemos de nadie. Empecemos por nosotros mismos. De verdad que nos vemos en otra oportunidad. Que pasen un feliz día aquí. Le mando un saludo a nuestro general Bencí Guerrero, presidente de TVFAN, igualmente nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, que te mandó saludo ahorita. Igualmente, Radio saludos Tiuna. y abrazo para Mantilla. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Chao.